Hoy vamos a meditar los versículos 20 al 33 que tal vez durante unos 3 miércoles, sobre esta porción del 20 al 33, donde podemos ver un tema que es muy recurrente en estos versículos que presenta el Salomón, y es la voz de la sabiduría que clama. No solo es que habla, dice clama. Clama es mucho más que hablar. Entonces, ese es el tema que propone estos versículos, del 20 al 33, la voz de la sabiduría que clama. Como introducción a este tema quisiera decir unas palabras, y es que en primer lugar estamos en una sociedad que no le gusta estudiar. Eso es más, Colombia es uno de los países que no les gusta leer. Dentro del promedio, según algunos han hecho, antiguamente a Colombia le llamaban la Atenas suramericana, es decir, que gente que leía. Ahorita es reggaetón, ¿cierto? Entonces lo que escuchan, ¿sí? No es propiamente libros que, que, que la mayoría de las personas lean o escuchen, ¿sí? Entonces, es cierto, la mayoría de la gente, estamos en una ciudad que no le gusta estudiar, no le gusta leer, no le gusta aprender. Y entre los países latinoamericanos, debido a eso, con razón no estaremos en los países lista de los países del primer mundo, que son los que más leen. Según eso es según lo que se ha escuchado en cuanto a la educación, donde la gente es más entendida en esos países que los países de la región nuestra, Latinoamérica. Tristemente es así. Segundo, otra cosa es que para saber algo, en nuestros países latinoamericanos, en nuestra sociedad de aquí, de nuestra cultura, toca pagar, y pagar precios muy altos. Y donde vale la pena estudiar, es muy costoso, pues su educación es muy buena. Entonces, muy buena, pues vale más. Entonces toca pagar más de la cuenta. Tenemos entonces dos cosas desfavorables para adquirir conocimiento. La primera, la cultura, que no le gusta aprender. La segunda, una educación alta para cierto estrato. Juntas estas dos cosas hacen que haya una justificación a la ignorancia que se vuelve norma en una cultura. Y este ejemplo es bueno para relacionarlo con el texto de Proverbios. La necedad o simpleza es la condición natural de una persona sin Dios. Es decir, en los incrédulos no está el deseo de adquirir sabiduría de Dios, no está el deseo. Sin embargo, a diferencia de la educación de alto costo que algunos queriendo no pueden tener por ser costosa, la sabiduría de Dios es gratis, es gratis. Es la mejor sabiduría del universo, es la más alta y más importante, y se adquiere sin precio. Solo es recibirla, si se quiere. Como dijimos, el hombre natural no quiere ser sabio según Dios, por lo que aún si se le diera de gratis como se le da, la rechaza y la ha rechazado. ¿Qué pasaría si la buena educación fuera gratis? Pregunto yo. Pues para los que desean estudiar y no tienen recursos, sería algo maravilloso. Sin embargo, para los que no quieren, teniendo esa oportunidad, pues no les interesa y no la aprovechan, o no la aprovecharían. Israel es el pueblo que por razón del pacto no es como las demás naciones. Ya tiene la gracia de Dios de ser un pueblo sabio. Puede serlo, ya que es el pueblo que tiene las escrituras y los profetas. Lo paradójico
es que estos, teniendo todos estos beneficios, es un pueblo que desecha la sabiduría, pues no quiere ser sabio. Seguramente muchos gentiles quisieron tener los beneficios de una sabiduría de Dios que incrédulos dentro del pueblo de Israel rechazaron. Por el pasaje que meditaremos hoy, advertiremos de un clamor de la sabiduría de Dios, un clamor importante para bien de los hombres. Ese es precisamente el tema propuesto en estos versículos, la voz de la sabiduría que clama. Entonces tenemos nuestro primer punto, que es lo que vamos a desarrollar hoy, y es ¿dónde clama la sabiduría y a quiénes? Que son los versículos 20 al 23. Ese es nuestro primer punto. Entonces, dice así el capítulo 1 de Proverbios, los versículos 20 al 23, donde vamos a encontrar dónde clama la sabiduría y a quiénes. Dice así la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Tenemos entonces estos versículos. Por lo que leemos, no hay algo más interesado en el hombre de una manera genuina que la sabiduría de Dios. Aquí en el libro de Proverbios, la sabiduría se encarna como en una persona que va a las plazas, a las calles, a los lugares principales. Entonces, esta sabiduría que se personifica está más interesada de los hombres que los mismos hombres. ¿Qué le hace clamar en las calles a la sabiduría? Bueno, se podría decir que el bien del mismo hombre. Y no hay nada más que perjudique más al hombre que el hombre mismo. El hombre mismo no se preocupa tanto de sí mismo, tanto como lo hace la sabiduría de Dios por el hombre. Pues, ¿qué le motiva a la sabiduría de Dios a moverse e ir de un lugar a otro, excepto, según vemos, que por el hombre? Aun si este mismo hombre le rechaza. Y la preocupación de la sabiduría en el texto lo demuestra que está clamando la sabiduría, clamando a los hombres. El hecho de clamar demuestra la urgencia de su mensaje, de la necesidad imperativa que tiene de que los hombres la escuchen, porque pareciera ser que los hombres enceguecidos, entontecidos, les va a pasar algo terrible, y la sabiduría les clama, les grita a ellos. La sabiduría descrita en estos versículos nos recuerda a los profetas apareciéndose en lugares estratégicos y gritando o clamando la profecía de Jehová al pueblo. En Proverbios, la sabiduría se ha personificado en un profeta. Lo hace debido a que ve al pueblo, como dice, amando la simpleza, los burladores de Dios deseando burlar más, y el conocimiento de Dios desechado. Por eso, en ese rol personificado a la sabiduría, le podemos ver en las calles, en las plazas, en las puertas de la ciudad, lugares todos ellos públicos, para que entendamos que la sabiduría de Dios es asequible a todos.
y que en donde se aparece y denuncia la simpleza, la burla, el aborrecimiento a las cosas de Dios, no son en los rincones o en lugares escondidos, sino visibles. Su presencia es pública y su clamor es público también. La sabiduría encarnada, a semejanza de un profeta, está ahí, clamando por los hombres simples, por los burladores. Su presencia es a causa de los que aborrecen a Dios. Y notemos su mensaje. Preguntas. ¿Hasta cuándo amaréis lo necio? ¿Hasta cuándo desearán burlar? ¿Hasta cuándo aborrecerán? Esas son las preguntas que hace a la sabiduría a los hombres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desecharán la sabiduría de Dios? Y recordemos que Proverbios no fue escrito para extranjeros, no, fue escrito para el pueblo de Dios. Esos hombres, esos burladores, esos necios, son del pueblo. Por eso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo harán esas cosas? Su mensaje es para despertar al hombre sobre la calamidad tan terrible que se cierne sobre el hombre sin éste darse cuenta. La sabiduría en esos lugares públicos, según leemos el versículo 23, clama por arrepentimiento al decir, volveos a mi reprensión. Es decir, clama que el pueblo se vuelva a Dios y a su palabra. Pero no es una reprensión sin promesa. Si notan, es para que recibiendo la reprensión, reciban la promesa que dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Una reprensión con promesa. Podemos entonces resumir lo dicho en lo siguiente. La sabiduría, más que el mismo hombre, piensa en su bienestar por darles bienestar. Se ha personificado en un profeta. Su clamor o grito es la causa de la muerte de los caminos de los hombres y su fin. Por eso grita, por eso clama. Y está llamando a los hombres a volverse a ella, a acercarse a ella, a aceptarla y ser enseñados por ella. A cambio de la simpleza de los hombres, a cambio de su burla, a cambio de ese aborrecimiento de ellos, de aborrecer esa ciencia de Dios, les dará su espíritu y su palabra. Eso es lo que les promete dar. Todo esto de una manera abierta y pública hace este llamado a la sabiduría. El cuadro descrito de los hombres de esta porción es que todos ellos son necios. Dice, aman, ¿cierto? Desean, aborrecen las cosas de Dios. Es decir, hay una cuestión interna, porque amar es algo interno, desear es algo interno y aborrecer es algo interno. Es una cuestión de su corazón, tanto que no buscan la sabiduría de Dios, pues ella es la que tiene que buscarles. Si se dan cuenta, la sabiduría tiene que irles al encuentro. Ellos no quieren venir a la sabiduría se personifica y va a ellos y tiene que presentarse a ellos. Es ella que tiene que con un grito fuerte mostrarle en primer lugar lo que son. Y todo este pasaje nos recuerda a los evangelios, porque está hablando de la labor de Cristo para con su pueblo.
enseña de su encarnación, enseña de su predicación, enseña de su ministerio público, enseña de la vida que dio a los discípulos, enseña de la obra del Espíritu en ellos y la sabiduría, es decir, las enseñanzas que los discípulos recibieron de Él, de Cristo. Y también nos enseña de los hombres del pueblo de Israel que recibió la presencia, recibió el Logos o la sabiduría de Dios encarnada en la persona de Cristo. Y sin embargo, ¿hasta cuándo amaréis, cierto, las burlas? ¿Hasta cuándo menospreciarán la ciencia de Dios? Y algo importante que creo que es de resaltar para nosotros, la Iglesia del Señor, un pueblo que tiene la gracia de de contar con la sabiduría del Señor Jesucristo por su santa palabra, es la actitud de algunas personas que profesan a Cristo. Pues creo que un problema grande entre el cristianismo es que hay necedad, es decir, se tolera el pecado. Existen vidas que no reflejan la vida de Cristo, por lo tanto, la vida que profesan es una burla a Cristo. Y hay dentro del ámbito cristiano personas que aborrecen la doctrina cristiana y la aborrecen sencillamente porque no están interesados en saberla. Hay menosprecio de las Escrituras. Si hoy se levantara el profeta de Proverbios, que no es más que el mismo Señor Jesucristo, estaría hoy en esos lugares públicos, también en la iglesia, en las iglesias, y nos reprendería diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O se aparecería en nuestros hogares diciéndonos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaremos el pecado que nos deleita? ¿Hasta cuándo burlaremos a Dios, creyendo que le engañamos con la vida cristiana, entre comillas, que practicamos? ¿Hasta cuándo nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Hasta cuándo dejaremos de hacerlo? ¿Hasta cuándo tendremos una vida sin piedad? ¿Hasta cuándo aborreceremos la palabra de Dios, el Evangelio? Nuestro problema es falta de arrepentimiento. Nuestra vida es así debido a que nos hemos alejado de Cristo. Por eso el Señor nos dice que debemos volvernos a Él. Y si nos volvemos a Él, tendremos su Espíritu y su palabra, que es debido a la ausencia del Espíritu y la palabra, que podemos estar como estar. Eso clamaría la sabiduría. Esa es la urgencia de la sabiduría. Y esa es la urgencia también que nos presenta el libro de Proverbios del por qué debemos escuchar la sabiduría del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos provea encontrarnos con la sabiduría de Cristo, con Él, y rescatarnos de nuestros caminos. Vamos a orar dando gracias al Señor por la enseñanza y también, pues como les decía, por lo que nos ha permitido como iglesia vivir estos tiempos por su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias porque ese pueblo que al cual clama la sabiduría somos nosotros. Nosotros también tenemos necedades, Señor, y no la queremos ocultar. Pero tú nos dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos con nuestra vida sin ser una vida sabia, sin una vida verdaderamente cristiana? Y ayúdanos a escuchar esa voz con temor, porque clama a nuestras vidas, porque está interesado en nuestras vidas. Y ayúdanos a discernir el verdadero amor de un Dios que nos habla de esta manera. Lo cual te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para con tu pueblo, que te presentas en nuestros escenarios de nuestra necedad, llamándonos, Señor, al arrepentimiento. Ay, perdónanos y ayúdanos por no manifestar una sabiduría, la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por la iglesia.
Damos gracias por lo que nos permites aprender allí, por lo que nos permites tener comunión allí, a vivir sabiamente, a andar entre personas cuerdas, Señor. Que no menospreciemos, Señor, nuestra congregación. Trabajemos por ella, que la amemos aún más, Señor. Porque tú estás allí y es el instrumento de nuestra edificación. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.